Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en la actividad número 14 y en esta ocasión vamos a estar trabajando con las continuidades. Únicamente para tomar referencia vamos a estar trabajando en el gráfico del euro dólar en una temporalidad de 5 minutos. No olviden que la teoría que estamos repasando en estas actividades funciona en cualquier temporalidad y en cualquier par de divisas. En esta ocasión la actividad va a funcionar únicamente como si fueran opciones binarias o como si estuviéramos haciendo scalping extremo buscando un beneficio a muy corto plazo, es decir, con un desplazamiento muy pequeño del precio. Vamos a arrancar la actividad con la pregunta número 1 y como ya es costumbre necesito que ustedes analicen este gráfico y después de analizarlo que me digan a qué conclusión llegan, si ustedes consideran que el precio podría subir en las próximas velas o podría seguir un movimiento bajista en las próximas velas. Quizá para algunos no les conviene tanto comprar ni vender, quizá les conviene más simplemente no tomar ninguna operación. Así que por favor hagan su análisis y díganme en los comentarios qué decisión tomarían ustedes. Antes de ver la respuesta vamos a analizar el contexto y acá a simple vista podemos nosotros determinar que nos encontramos dentro de una especie de rango porque el precio no puede hacer máximos más altos que el anterior ni puede hacer mínimos más bajos que el anterior, entonces prácticamente nos encontramos en un movimiento del tipo rango, de momento claro está. Aparte de esa información, vemos acá que nos encontramos ya bastante cerca de lo que sería el área de la resistencia del rango, aquí sería el área de soporte del rango, entonces estamos ya cerca de la resistencia. No olvidemos que en todo lo que sería el tercio superior vamos a tener fuerza bajista y en todo lo que sería el tercio inferior del rango vamos a tener fuerza alcista. Debido a esta información se nos puede complicar un poco buscar compras, ya sabemos porque estamos cerca de la resistencia. Podría llegar a ser un poco más favorable buscar ventas. Sin embargo, aquí también tenemos que considerar cierta información y lo que tenemos acá es fuerza alcista proveniente del área del soporte de rango. Al ver ahí esa fuerza alcista pues podemos deducir que está empezando la fase alcista del rango, es decir, el precio va a intentar moverse a la parte superior y después de eso vemos acá un par de intentos del precio por bajar. Sin embargo, hay algo curioso en estas velas bajistas y es que por ejemplo esta primera vela no logra romper el 50% de la vela previa, entonces ahí tenemos un pequeño bloqueo de ese micro nivel de soporte. Esta siguiente vela bajista, como podemos observar, tiene demasiada mecha. Aquí en este caso el precio intenta formar lo que es una estrella de la tarde, pero no funciona. El precio queda bloqueado por la EMA de 20 periodos y aparte es incapaz de romper el mínimo de la primera vela del patrón de estrella de la tarde. Por lo tanto, ahí tenemos ya bastantes indicios de información que nos dicen que todavía no tenemos suficiente fuerza bajista. Como nosotros sabemos, en el rango el precio intenta moverse de la parte inferior a la superior, de la superior a la inferior y así sucesivamente. Por lo tanto, ahorita podemos nosotros esperar que el precio intente moverse a la parte superior. Tras el fallo que nos muestra la estrella de la tarde, tenemos acá una vela envolvente. Nosotros estamos acá observando fuerza alcista. Así que si asumimos nosotros el riesgo utilizando esta área de resistencia, podríamos tratar de hacer una compra en la siguiente vela, esperando que el precio se mueva a la parte superior del rango. Es válido hacer eso. Para algunos esto es bastante peligroso porque todavía tenemos acá una punta de mecha de la estrella y tenemos pues prácticamente una pequeña resistencia que nos está bloqueando el precio. Entonces en este caso podemos concluir que es válido no tomar ninguna operación o también sería válido tratar de hacer una compra esperando que el precio se mueva a la resistencia. Esto sería válido en este contexto porque estamos viendo que el precio no tiene suficiente fuerza bajista en las velas anteriores y estamos viendo que cada vez que el precio intenta revertir, los compradores dominan. El precio intenta revertir, los compradores dominan y los intentos de reversión, pues claro, son débiles. Aparte que sabemos que el precio se está moviendo en un rango de un extremo hacia el otro y por ese motivo para nosotros sería válido tomar el riesgo y ejecutar una compra. Si no somos
somos traders tan arriesgados, o por ejemplo que ya hubiéramos perdido varias operativas y queremos buscar operativas con una mayor probabilidad de éxito, pues lo mejor en este caso sería no tomar ninguna operación y simplemente esperar. Pero si buscamos compras, eso es válido. Lo que no debemos de hacer es buscar ventas porque estamos viendo insistencia del precio en subir. Lo mejor aquí para buscar ventas sería esperar un poco más a que el precio llegue a la parte superior del rango y obviamente ver cómo reacciona. Muy bien, en este caso, como podemos darnos cuenta al ver la respuesta, el precio continúa subiendo en las próximas velas y si nos damos cuenta no son velas débiles, el precio ha empujado con muchísima fuerza a la parte superior de lo que sería este rango. Ahora, tomando esto como referencia, quiero que ustedes analicen la pregunta número 2, que consiste en el mismo gráfico y en este caso pues vamos a analizar los cambios que existen en el gráfico y a determinar qué sería más favorable, si buscar una compra esperando que el precio siga subiendo en las próximas velas, buscar una venta esperando que el precio revierta a lo mejor en la resistencia del rango o simplemente no hacer nada. Así que analícenlo y déjenme su respuesta en los comentarios. Muy bien, en este caso vamos a empezar analizando el gráfico y después vamos a ver cómo se continuó moviendo el precio. Actualmente nosotros recordamos que estamos en una especie de rango porque el precio no ha podido crear máximos más altos que los anteriores y tampoco ha podido crear mínimos más bajos que los anteriores, entonces estamos atrapados en este soporte y en esta resistencia. Hemos visto anteriormente cómo entran vendedores con bastante fuerza proviniendo de la resistencia de lo que nosotros creemos que es un rango. Actualmente el precio se ha movido con bastante fuerza a la parte superior del rango, que es el lugar donde nosotros vamos a buscar ventas. Prácticamente el rango es esto de acá, si no incluimos las mechas. Yo les recuerdo que es mucho mejor que incluyamos las mechas para estar completamente seguros que el precio ha roto el rango. Entonces acá yo he dibujado el rango utilizando las puntas de las mechas como referencia y entonces así puedo determinar que el precio todavía no ha terminado de romper lo que sería la resistencia de rango. Sin embargo, es cierto que acá tenemos una ruptura de la resistencia basada en cierre y apertura de la vela. Acá tenemos que considerar algo. En algunos casos tiene mayor influencia trazar el soporte y resistencia únicamente usando el cierre y apertura de la vela, como lo hice acá en este caso con la línea amarilla. Tiene menos influencia o menos peso lo que sería utilizar la punta de las mechas. Y esto ya lo he explicado en algunas ocasiones y es que ocurre porque muchas instituciones no analizan en gráfico de velas, sino que analizan la información en gráfico de líneas, donde las puntas de las mechas no terminan siendo representadas. Por eso mismo es que en algunas ocasiones vamos a ver que las puntas de mechas van a ser ignoradas y se van a utilizar más los cierres de las velas. ¿Quién tiene más peso? En primer lugar, los cierres y apertura de las velas, pero tampoco tenemos que obligar lo que serían las puntas de las mechas. Bueno, dicho eso, acá nosotros sabemos que estamos en un área de rango, nos encontramos en la resistencia del rango. Y si bien es cierto que el precio ya rompió la línea con más importancia, también nos damos cuenta que no es una ruptura demasiado fuerte, es una vela con mucha mecha en la parte superior. Y si utilizamos de apoyo la punta de la mecha de la resistencia, nos damos cuenta que el precio no ha roto. Entonces tenemos una estructura de rango, tenemos el movimiento clásico del precio, que consiste en hacer dos impulsos, 1 y 2, el precio siempre va a intentar moverse en dos impulsos. Entonces sabemos que podemos buscar una venta porque estamos en la resistencia del rango. Es completamente válido buscar esa venta. Ahora bien, hay algunas personas que prefieren no ingresar nada más al tocar la resistencia. Algunos prefieren esperar un poco más. ¿Y qué esperarían en este caso? Por ejemplo, que se creara una vela envolvente. Una vela envolvente ya nos está mostrando fuerza y podríamos buscar ventas en la siguiente vela. También podríamos esperar a que el precio hiciera un segundo intento de vender en la resistencia, por ejemplo creando un doble techo, y podríamos buscar ventas. Acá, si se dan cuenta, el precio crea un doble techo, es una segunda señal de venta por parte de los vendedores. Y también tenemos un doji de reversión. Si ustedes hacen memoria, o ya lo he explicado también en algunas clases, este doji pues es la representación de una vela envolvente. En una temporalidad más baja se crea una vela envolvente y eso sería una señal de venta. Así que por ese motivo es válido que nosotros vendamos utilizando esta área de resistencia como apoyo. Entonces, bueno, es válido hacer una venta.
Si queremos ser un poco más conservadores, por ejemplo, si queremos más información para asegurar nuestra venta, pues lo mejor sería esperar una señal de fuerza bajista. Si somos traders más arriesgados, podemos vender inmediatamente, esperando que el precio no pueda pasar de la resistencia y que nos muestre al menos una pausa. Obviamente, en este caso, comprar es muy peligroso porque estaríamos comprando contra una resistencia en lo que parece ser un rango. Entonces, mejor evitar hacer una compra. Ahora nos damos cuenta de algo extraño. El precio no bajó como esperábamos y eso pues suele pasar. No siempre se pueden ganar operativas. Hay ocasiones donde los compañeros me escriben demasiado alterados porque el precio no está respetando su análisis. Y en realidad no es que el precio vaya a respetar tu análisis. El precio va a terminar haciendo cualquier cosa. Nosotros tenemos que tratar de fluir siempre que podamos con el precio. Entonces, bueno, en este caso el precio no respetó, por decirlo de alguna manera, lo que nosotros creíamos que iba a pasar. Terminó pasando otra cosa. No hay ningún problema, simplemente nos adaptamos al cambio. En este caso, no entraron vendedores de la resistencia, el precio todavía termina creando un doji, poco de fuerza alcista, e incluso en la siguiente vela todavía sigue subiendo un poco más. En este caso, el precio rompe la resistencia amarilla, retrocede, rechaza y llega a la resistencia de la punta de la mecha, y hasta que toca la punta de la mecha vemos a los vendedores ingresar. Aquí quiero hacer un paréntesis porque esto de acá es el error que suele ocurrir cuando yo les comento que estamos operando en áreas de soporte y resistencia ancha. Esta resistencia es muy ancha, básicamente esta resistencia está comprendida por toda esta área de estas dos líneas celeste y amarilla. Entonces es una resistencia tan ancha que le caben dos velas y eso a nosotros que hacemos binarias nos puede jugar en contra. Lo mejor sería que los soportes y resistencias no tengan áreas tan anchas y así podemos ser más certeros al momento de hacer nuestras operaciones. Bueno, aquí en este caso, tristemente nos quedamos atrapados y el precio sigue subiendo. No hay problema, no pasa nada, nosotros nos vamos a adaptar. Si en determinado caso hubiéramos logrado agarrar el punto de entrada un poco más arriba, por ejemplo por acá en la punta de la mecha, hubiéramos podido ganar la operación. Sin embargo, considero que eso hubiera sido muy difícil porque es un área completa y pues llega a ser complicado tomar buenos puntos de entrada porque a veces el precio no llega a donde nosotros esperamos. Entonces vamos a asumir que nos hemos confundido, hicimos un mal análisis, el precio sigue haciendo otra cosa, no hay problema, simplemente nos vamos a adaptar en esta ocasión. Y eso nos lleva a la pregunta número 3. Quiero que ustedes analicen los cambios que han existido en este gráfico y que con base a su análisis me digan qué creen ustedes, que el precio va a intentar subir en las próximas velas o que va a intentar seguir bajando en las próximas velas o quizá para ustedes sea preferible no tomar ninguna operación. ¿Qué opinan de esto? Les voy a dejar una pequeña ayuda, aquí se puede aplicar una estrategia bastante básica y simple para tomar la siguiente operación, así que analicen. Muy bien, antes de ver la respuesta, analizaremos el contexto. Aquí en primer lugar vamos a darnos cuenta que se ha roto la resistencia del rango y que el precio insiste en seguir subiendo. Entonces, al parecer tenemos una ruptura exitosa. Acá no podemos ver el pasado, no podemos ver qué pasó antes en el mercado, pero podemos ver algo. La EMA de 20 periodos tiene una ligera curvatura hacia abajo y después sigue el movimiento alcista. Así que podemos pensar más o menos que a lo mejor el precio viene creando un gran doble suelo o quizá venía creando un rango, más o menos así por ejemplo, un rango, y pues ahorita está intentando subir más. Por lo tanto, para nosotros sería válido buscar compras. Desde otro punto de vista, sería peligroso porque todavía estamos en la ruptura reciente del rango y el precio podría crearnos una ruptura falsa y regresar. Eso es completamente correcto. Si somos traders conservadores y tenemos miedo que la ruptura del rango falle, lo mejor sería que no tomáramos ninguna operación. Sin embargo, aquí hay un truco que podemos aplicar y que nos va a dar casi siempre buenos resultados. Ojo, casi siempre, porque ya saben, no hay nada 100% seguro en el trading. Mucho mejor si lo utilizamos con más conocimiento de acción del precio y así aumentamos la probabilidad de éxito. En primer lugar, vemos acá que tenemos un área de resistencia que acaba de ser rota por completo. Recordemos que venía desde aquí, pero todo eso ya había sido roto. Y después tenemos un retroceso, en primer lugar. En segundo lugar, quiero que ustedes vean todas las velas bajistas creadas aquí en este impulso y que me digan si son de fuerza o si son débiles.
Si comparamos las velas bajistas con las velas que tienen antes, nos vamos a dar cuenta que son velas bajistas muy débiles, es decir, tienen muy poco cuerpo o tienen mucha mecha en la parte inferior y, algo muy importante, no pueden cerrar por debajo de la vela anterior, es decir, no nos están mostrando demasiada fuerza. Bueno, aquí en este caso en particular sí que logra finalizar por debajo del doji, pero no logra finalizar por debajo de la ema ni por debajo de la primera vela de la estrella, así que también cuenta como una vela débil. Ahora, en tercer lugar, que es la estrategia que ya hemos aplicado aquí en el canal muchas veces, es que nos demos cuenta sobre el conteo de velas. Es decir, después de una vela bajista tenemos una alcista, después de una bajista inmediatamente alcista, después de una bajista inmediatamente alcista y después de una bajista que podemos esperar que tengamos inmediatamente una vela alcista. Entonces acá podemos ejecutar una compra. Ejecutamos una compra porque las velas bajistas son débiles, porque el precio rompió por completo la resistencia del rango, esta de acá, y nos muestra un pequeño retroceso en formato de una vela bajista débil. Por eso mismo es válido para nosotros buscar una compra en la próxima vela. También no olvidemos por acá un detalle bastante importante que nos puede salvar en muchas ocasiones, y es que acá tenemos un impulso alcista muy fuerte. Estamos viendo que el precio está insistiendo en subir, por eso se nos hace válido buscar compras bajo este contexto. Como podemos ver, acá el precio sigue subiendo en las próximas velas, logramos ejecutar una buena operación y un buen análisis. Y nosotros también inmediatamente nos vamos a mover a la pregunta número 4. De la misma forma que antes, quiero que ustedes analicen todo este contexto y que me digan qué consideran que puede pasar en las próximas velas. Quizá el precio sigue el movimiento alcista, quizá el precio empieza a bajar, o a lo mejor ustedes en este momento no tomarían ninguna operación. Así que por favor hagan su análisis y déjenme su conclusión. Antes de ver la respuesta, vamos a analizar el contexto. Aquí está bastante sencillo, y es que al ver el conteo de velas, después de una vela bajista y alcista, bajista, alcista, bajista, alcista, bajista, alcista, bajista, que podemos esperar una vela alcista. Ahora, aquí hay algo importante que les he explicado antes en el conteo de velas, y es que esta vela de acá es diferente a las velas bajistas anteriores. Para que nosotros podamos aplicar un conteo de velas con mayor probabilidad de éxito, es mejor que la vela que nos da la señal para comprar o vender sea una vela similar a las velas previas del conteo de velas. Por ese motivo, acá tenemos algo en contra, tenemos una vela bajista muy fuerte. Entonces desde aquí sospechamos un poco. Sin embargo, importante, solamente esa información es la que tenemos en contra. Después de eso tenemos una tendencia muy fuerte alcista, las velas bajistas han sido muy débiles, así que hay poca fuerza bajista, y acá tenemos una micro resistencia. Es importante ver esta micro resistencia porque no es tan válida. En este caso, para que fuera una resistencia válida, aquí tendríamos que tener al menos 2 velas bajistas y que hubieran roto el mínimo de la vela anterior. En este caso solo tenemos una vela, por lo tanto no es una gran resistencia, es una resistencia bastante débil que tenemos que tratar con mucho cuidado. Sin embargo, a pesar de ser una resistencia débil, tenemos suficiente información para operar en compra. Tendencia fuerte alcista, conteo de velas, retroceso justo a la resistencia rota, y recordemos que cuando vamos en una tendencia, el precio pues rompe resistencias y sigue subiendo, rompe resistencias y sigue subiendo, rompe resistencia, retrocede y sigue subiendo. Acá tenemos ruptura de resistencia, retroceso y podemos esperar que siga subiendo. Por ese motivo, si somos arriesgados, podemos buscar una compra. Si somos más conservadores o si ya hemos perdido muchas veces, acá pues lo mejor sería que esperáramos un poco más a que el precio avance. Sin embargo, yo considero que esto todavía sería válido comprar porque tenemos un buen apoyo con la estructura. No olvidemos que en ocasiones, aunque la operativa sea un 90% efectiva, pues siempre habrá un 10% que puede llegar a afectarnos. Lo importante es no perder la paciencia ni la disciplina. Podemos darnos cuenta que el precio insiste en seguir subiendo en las próximas velas
y acá vemos como el precio pues nos crea 3 velas más de fuerza alcista, una débil y después una bajista. Nos sigue mostrando su insistencia en subir. Y eso nos lleva a la pregunta número 5. Tranquilos, yo sé que son bastantes, pero ya casi vamos a terminar. Ahora quiero que ustedes, como siempre, analicen este gráfico, que saquen sus conclusiones y que me escriban en los comentarios qué creen ustedes. ¿Que es válido buscar compras esperando que el precio suba en las próximas velas? ¿O quizás sea mejor buscar ventas esperando que el precio empiece a bajar? ¿O quizás sea mejor simplemente no tomar ninguna operación? Así que por favor hagan su análisis y déjenmelo en los comentarios. Muy bien, vamos a empezar analizando el gráfico y acá pues de nuevo, como la respuesta previa, a simple vista nos podemos dar cuenta que tenemos un conteo de velas. Después de una vela bajista tenemos alcista, bajista, alcista, bajista, alcista, bajista, alcista, bajista y podemos esperar una vela alcista. Sin embargo, consideremos algo importante. Esta estrategia va perdiendo fuerza conforme se repita más veces. La podemos utilizar una tercera vez, una cuarta vez, hasta una quinta vez, pero mientras más veces la vayamos repitiendo en el mismo contexto, más probabilidad de éxito existe que se pierda la operativa. Acá tenemos una vez que se cumple, 2, 3, 4, 5, estaríamos ahorita comprando en la sexta vez. Esto de aquí ya es muy peligroso. Lo mejor sería aprovechar la tercera, la cuarta e incluso la quinta vez todavía suele ser funcional. En casos determinados pues lo mejor sería evitarla. Por ejemplo, si aquí esta vela hubiera sido grande y no se hubiera quedado bloqueada por la resistencia, entonces lo mejor sería evitar el conteo de velas. Sin embargo, aquí teníamos bastante información para utilizarla. Pero actualmente, si nos damos cuenta, tenemos el conteo de velas, pero es una sexta ocasión, por lo tanto la probabilidad de éxito ya bajó bastante. Y si queremos utilizar una resistencia de apoyo, aunque sea micro resistencia, la tenemos bastante lejos, es esta de acá. Tenemos la resistencia muy lejos, por lo tanto el precio puede terminar de bajar a esa resistencia y quizá después rebotar. Entonces acá ya no tenemos demasiada información a nuestro favor. Incluso podemos darnos cuenta que la estructura de esta vela de conteo de velas es diferente a las velas contadas previamente. ¿Por qué motivo? Pues porque esta última vela tiene demasiada mecha y muy poco cuerpo, algo que difiere con todas las velas bajistas que tenemos previamente. Así que ahora tenemos un conteo de velas mucho más peligroso. Es la sexta vez que se repite, no tenemos un apoyo con un soporte o resistencia y la estructura del conteo de velas se está rompiendo porque la vela actual es demasiado débil. Entonces ahorita es muy peligroso buscar una compra. Podemos hacerlo, pero la probabilidad de éxito ya ha disminuido bastante, donde lo mejor sería simplemente esperar. Sin embargo, aquí en este caso pues vamos a asumir que seguimos todavía tratando de aprovechar el conteo de velas por toda la fuerza que ha habido y porque esta vela bajista, a pesar de ser diferente a la estructura previa, pues podemos sospechar que esta vela bajista todavía es muy débil, tiene muy poco cuerpo. Aquí les voy a dejar algunos tips adicionales y es que sí podemos buscar una compra si estamos viendo toda esta fuerza alcista y estamos apoyados en el conteo de velas. Buscar la compra es completamente válido y más aún si tenemos información adicional. ¿Y cuál es la información adicional? Pues en primer lugar que esta vela, a pesar de romper la estructura, es una vela muy débil comparada con las velas previas. Y en segundo lugar que si sumamos estas dos velas de aquí, lo que tenemos es un doji. Entonces acá tenemos una pausa del precio dentro de una tendencia alcista. Podemos sospechar que el precio intentará subir un poco más en las próximas velas. Ya les he explicado cómo podemos apoyarnos al operar lo que serían dojis. Si tenemos una tendencia fuerte alcista y se nos forma un doji, podemos sospechar que la vela siguiente también va a intentar terminar en un doji. Por eso podemos esperar a que el precio baje, se acerque al soporte del doji y rechace con fuerza. Si rechaza con fuerza, sabemos que el precio va a intentar subir un poco más, podemos esperar a que vuelva a bajar, agarrar un buen punto de entrada y hacer nuestra respectiva compra. Eso es completamente válido para operar dojis, ya se los he explicado en otras ocasiones en los videos que he compartido con ustedes aquí en el canal. Entonces, conclusión, aquí es válido buscar una compra, pero es peligroso. Si somos conservadores, aquí en este caso lo mejor sería evitarlo, pero si somos traders un poco más arriesgados, pues vale la pena correr el riesgo esperando que el precio trate de seguir subiendo. Como ya saben, eso depende de cada uno. Sin embargo, sería válido buscar una compra si nos damos cuenta que el precio continúa con el movimiento alcista. Y mucho ojo aquí,
porque si se dan cuenta el precio hace lo que les había dicho del doji, el precio baja en la siguiente vela, toca el mínimo del doji y rechaza inmediatamente. Cuando vemos ese rechazo, ahí podríamos buscar nuestra compra, esperando que esta vela, aunque termine siendo un doji, pues nos termine dejando una operación positiva porque logramos agarrar un punto de entrada más abajo. Por eso es válido aquí buscar una compra. Y ahora nos movemos a la pregunta número 6. Quiero que ustedes analicen todo este contexto y que me digan qué es favorable hacer en la próxima vela. Buscar una compra esperando que el precio siga subiendo, buscar una venta esperando que el precio retroceda mucho más abajo o que intente cambiar de dirección, o simplemente no hacer ninguna operativa. Analicen este gráfico y déjenme sus conclusiones. Muy bien, en este caso vamos a seguir aplicando lo que veníamos haciendo anteriormente. Tenemos acá un conteo de velas, tenemos una vela bajista en una tendencia fuerte, es válido que sigamos buscando compras. ¿Existe riesgo? Así es, existe riesgo. Y en este caso el riesgo es que ya tenemos 7 veces utilizando el conteo de velas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, y mientras más veces tenemos de uso, más probabilidad existe que termine fallando la operativa. Es bastante arriesgado ejecutar la operación. En estas últimas 3 velas, lo que sería la estructura del conteo de velas ha estado fallando porque las velas están terminando con cuerpos diferentes a la estructura previa. Por lo tanto, aquí el riesgo ha aumentado muchísimo. Así que acá nosotros tenemos bastante información en nuestra contra. Tenemos que tener mucho más cuidado de tomar una operativa. Sin embargo, vamos a asumir el riesgo, vamos a asumir que somos traders un poco agresivos y vamos a buscar una compra aplicando lo que sería el conteo de velas clásico que ya hemos venido siguiendo desde muy abajo. Entonces vamos a buscar una compra y en este caso pues finalmente el precio termina rompiendo justo donde nosotros hacemos nuestra compra, solo para tocar la EMA de 20 periodos y después continuar con el movimiento alcista. Sí, era válido tomar la compra, sin embargo el riesgo era muy alto, ya lo conocíamos y en este caso se termina perdiendo. No pasa nada, no hay ningún problema. Aquí lo importante en primer lugar es reconocer el riesgo porque ya tenemos muchos factores en contra y asumirlo en caso de que llegue a darse la operativa negativa. Importante no perder la cabeza y seguir haciendo los mejores análisis que podemos para así recuperar nuestra pérdida o al menos salir en break-even. En este caso pues con esta pérdida nosotros igual podríamos finalizar la sesión y tendríamos más operativas ganadoras que perdedoras. Eso significa que estaríamos cerrando la sesión del día con beneficios. Así que si en algún caso ustedes operan una situación similar, ya saben que el riesgo va aumentando conforme el número de velas que aparecen en el conteo también vaya aumentando. Así que mucha precaución con eso. Y si asumen el riesgo de tomar el trade, pues ya saben, si todo sale mal, no hay que perder la calma, simplemente seguimos esperando una nueva oportunidad. Y bueno, a pesar que aquí podríamos salir ya con beneficios aunque tengamos 2 pérdidas, vamos a hacer una operativa más. Esta es una operación un poco engañosa, pero quiero que ustedes la realicen y pues ya saben, hagan el análisis y déjenme en los comentarios qué opinan ustedes en las siguientes velas. Si el precio tratará de seguir con el movimiento alcista o si el precio va a intentar revertir finalmente, cambiar de dirección o si consideran ustedes que es más favorable no tomar ninguna operación. Hagan su análisis por favor y déjenmelo en los comentarios. En este caso, sé que muchos tratarían de buscar una compra por ir en una tendencia alcista, esperando que esto solamente sea un retroceso y que el precio siga subiendo. Sin embargo, por favor, no se dejen engañar. Aquí en este momento vamos a analizar bien todo lo que está pasando, porque ya cometimos un error recientemente, así que es mejor que volvamos a analizar desde cero. Aquí en primer lugar, nosotros podemos percatarnos que desde acá empezó la tendencia, y que esta tendencia tiene un intento de reversión, 2 intentos de reversión, 3 intentos de reversión, 4 intentos de reversión y actualmente nos está presentando el 5º intento de reversión. Si comparamos estas 2 velas bajistas con las velas bajistas previas, nos daremos cuenta que estas son las primeras 2 velas bajistas con buen cuerpo y que en este caso los vendedores pudieron dominar al menos durante 2 velas. En casos anteriores, los vendedores rompían el soporte y no podían dominar. Rompían el soporte y no podían dominar. No pueden dominar porque no siguen habiendo más velas bajistas después de la anterior. Eso nos muestra que los vendedores anteriormente no podían dominar, no tenían suficiente fuerza.
pero actualmente ya lo están haciendo. Estamos viendo fuerza bajista en estas dos velas, donde justamente es el quinto intento de reversión del precio. Mientras más intentos de reversión tenga, con mucha más fuerza va a moverse en dirección opuesta. Claro, aquí no estoy diciendo que el precio cambie de dirección bruscamente, pero como mínimo podríamos esperar ahora un rebote a la EMA de 20 periodos. Si bien es cierto que acá tenemos una resistencia marcada aquí con la punta de la mecha, que sería esta de acá, y con el cierre y apertura de velas, pues nos damos cuenta que esa resistencia justo se encuentra en la EMA de 20 periodos. A pesar de estar bloqueados con ese soporte de resistencia, nosotros podríamos ejecutar una venta esperando que la próxima vela sea bajista. Quizá no sea una vela bajista fuerte, quizá se queda bloqueado en la EMA de 20 periodos o en el soporte de resistencia roto, quizá incluso tenga mucha mecha. Sin embargo, es un movimiento suficiente para poder aprovechar ahí una venta. ¿Es peligroso operar esta venta? Sí es peligroso porque estamos operando contra bastante fuerza alcista. Sin embargo, vale la pena cuando estamos viendo los múltiples intentos de reversión que los vendedores finalmente pueden dominar durante al menos 2 velas. Estamos viendo la insistencia por parte del precio en bajar, al menos dejándonos una vela débil. Por ese motivo, aquí nosotros podemos buscar una venta. Después de esa vela bajista, ya no sería válido buscar más compras porque esta vela bajista logró romper lo que sería la EMA de 20 periodos. Por lo tanto, podemos concluir que ahora el precio está intentando tener mucha más fuerza bajista. Y podemos observar que así fue cuando el precio tiene una pequeña pausa y sigue empujando hacia abajo. Algo importante aquí de mencionar es que los mínimos siguen siendo cada vez más altos. Por eso podemos determinar que todavía sigue existiendo fuerza alcista en las próximas velas. Sin embargo, pues aquí hemos logrado nosotros analizar correctamente y hemos recuperado nuestra pérdida, y a pesar de haber tenido algunos errores, pues logramos finalizar con beneficio la sesión realizada. ¿Se pudieron haber evitado algunos errores? Sí, así es. Sin embargo, no olvidemos que no va a existir ninguna operativa que sea 100% segura. Siempre va a haber un riesgo existiendo del otro lado, y pues es algo que nosotros tenemos que aceptar al momento de ejecutar nuestras operativas. Muy bien, traders. Ahora, como conclusión, vamos a ver cuáles son los resultados de haber tomado todas las operaciones y de haber perdido 2. En este caso tenemos 5 operaciones ganadoras de $25 cada uno, donde nos iban a estar pagando un 85% de profit, es decir, $21.25 de profit por cada operación realizada. En este caso, si nosotros multiplicamos los 21.25 por 5 operativas, estaríamos teniendo un total de $109 de ganancia por ejecutar esas 5 operativas positivas. Ahora, si incluimos las operaciones perdedoras, vamos a tomar en cuenta las 2 pérdidas que tuvimos en esta sesión. Cada una de esas pérdidas ha sido un riesgo de $25, y sabemos que en este caso, si perdemos, estaríamos arriesgando el 100% de la operativa. Ojo aquí, 100% de la operación, es decir, 100% de los $25, no el 100% de la cuenta, ¿ok? Bueno, entonces imaginemos que tenemos 2 operativas negativas a $25 cada una, pues estaríamos teniendo un total de $50 de pérdida. En este caso, pues es bastante simple la matemática. A las operaciones ganadoras le vamos a restar las operativas negativas, y en este caso, pues nuestro resultado final serían $56 de profit al final de la sesión. Sé que no ha sido un gran profit, a lo mejor muchos sienten que esto es muy poco. Sin embargo, pues lo importante acá es que nosotros podamos aplicar de una buena manera la información que el mercado nos está brindando, para de esa forma ir aumentando mucho más las operativas positivas y disminuir el número de las operaciones perdedoras. Pero por favor, dato muy importante que nunca tienen que olvidar, es que no siempre se va a poder ganar. Van a haber ocasiones donde vamos a tener que salir en break-even, es decir, sin pérdidas y sin ganancias. Eso es así, es la realidad del trading, no siempre vamos a poder salir con beneficios completos. Lo importante acá es que si cometemos errores, no perdamos la cabeza y sigamos analizando de manera fría y bastante enfocados en el gráfico. Muy bien, traders, en esta ocasión vamos a dejar por acá esta actividad. Espero que a ustedes les haya sido de utilidad, que hayan aprendido algo nuevo, y si tienen alguna duda o alguna sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.